Buenas tardes, amigos de Por Amor a Ti. Es un gusto encontrarlos nuevamente acá desde el Instituto del Corazón Quilmes y vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que ustedes han hecho. Y una de las preguntas que nos acercaron es si el paciente diabético tiene que tener algún cuidado especial con respecto a su corazón. La diabetes es una enfermedad que controlada no puede llegar a traer ninguna consecuencia al sistema cardiovascular. La realidad es que existe como factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad coronaria. Hoy por hoy, muchos de los pacientes diabéticos son tratados como enfermos coronarios a pesar de que no tengan enfermedad coronaria. ¿Y esto por qué? A veces la diabetes trae alteraciones en lo que nosotros llamamos la microvasculatura, que son vasitos muy finitos, muy chiquititos, que no los alcanzamos a ver o a poder estudiar con estudios no invasivos, y esto puede llegar a traer consecuencias importantes para el sistema cardiovascular. Lo importante que hay que tener en los pacientes diabéticos es un estricto control de su glucemia. Esto no quiere decir que el paciente diabético se tiene que prohibir de un montón de cosas para comer. Esto era probablemente un viejo pensamiento que existía. Hoy el paciente diabético puede comer prácticamente de todo. El problema son las cantidades y las proporciones. Obviamente que tiene que tener un control mucho más estricto que cualquier paciente que no es diabético con sus glucemias. Va a tener que hacerse sus controles a veces antes de almorzar o antes de cenar para ver en qué niveles está de glucemia y también de acuerdo a eso ver cuánto puede ingerir de hidratos de carbono. El gran problema que tiene el diabético es que no puede poner la glucosa dentro de la célula para metabolizarla. La glucosa es el alimento que tienen las celulitas para poder fabricar energía y el diabético tiene ese impedimento. Entonces, cuando uno le hace el dosaje de glucemia en sangre, las glucemias son muy altas. ¿Cuánto tiene que ser una glucemia normal? Lo normal es que la glucemia esté por debajo de los 110 miligramos por decilitro en ayunas. Existen algunos pacientes que están ahí en el límite o un poquitito elevados y cuando uno les hace unas curvas de tolerancia a la glucemia, que se le da una gran carga de glucosa para poder determinar si este paciente puede manejar bien la glucosa o no, vemos que hacen picos muy altos. Bueno, ese paciente va a tener que empezar a hacer su tratamiento y empezar a hacer sus cuidados. La diabetes tiene algunos órganos blancos en los cuales puede ir a hacer daño y el sistema cardiovascular es uno de ellos. El corazón, el cerebro, el riñón y la vista. Entonces, cuando uno se encuentra con un paciente diabético, tiene que tener en mente que todos estos órganos son los que puede llegar la diabetes a hacer algún daño y a los cuales tenemos que ir a ver y a cuidar, ya sea la vista a través de un fondo de ojo. Es un estudio muy sencillo donde se puede hacer en el consultorio o se puede ir a ver al oftalmólogo para tener un examen mucho más preciso de un fondo de ojo. Vamos a tener que hacer un estudio cardiovascular con un simple examen físico, el interrogatorio del paciente, ver cómo se cuida y de acuerdo a esto ver cómo seguimos la evolución de este paciente diabético. El tratamiento del diabético a veces es muy sencillo, se puede hacer con lo que nosotros llamamos hipoglucemiantes orales, es decir, tomar pastillas para normalizar la glucemia, y existen otro tipo de diabéticos que nosotros llamamos diabéticos tipo 1 o insulino dependientes, donde ya requieren de la aplicación de insulina, ¿sí?, que es un hormona que se aplica por vía subcutánea, y esto va a depender a veces los requerimientos de insulina de los requerimientos que tenga el paciente para disminuir su glucemia. No hay que asustarse, si es una enfermedad compleja, hay que tener mucho más cuidado para tratarla. Aumenta obviamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero no hay que asustarse y la mejor forma de controlar esto es teniendo las glucemias normales. Muchas veces nos pasa que los pacientes vienen al consultorio y me dicen, mire doctor, qué bien que estoy, tengo la glucemia normal, y uno les pide un dosaje de hemoglobina glicosilada, que es el promedio de las glucemias de los últimos 2 o 3 meses, y vemos que esto está muy alto. Entonces, ojo, ese paciente se controló para hacerse
ese laboratorio para venir al consultorio. Pero cuando uno le va a controlar, los promedios de la glucemia están elevados. Así que tenemos los métodos para poder ver si el paciente realmente está controlado durante todo el tiempo con sus glucemias o se controló nada más que para venir y traernos el laboratorio al consultorio. Hay que concientizar al paciente que puede hacer una vida totalmente normal, puede hacer deporte, puede hacer cualquier tipo de actividad. Sí hay que tener ciertos cuidados con algunas patologías. Bueno, amigos, de Por Amor a Ti, espero haber contestado estas preguntas y nos volveremos a encontrar en un nuevo programa. Gracias.